Era la década de los 1970s y los Beatles anunciaban su separación. En Chile se gestaba la Operación Cóndor. Apple y Microsoft nacían y el VHS aparecía. Y a la vez, en Cali se realizaban de las primeras películas colombianas. Todo esto de la mano de un grupo de pelados caleños que querían hacer cine por divertirse, porque le encantaba y le apasionaba. Esta es la historia de Caliwood, o más conocido como el Grupo de Cali. Acompáñenme una vez más en este video de aquí, de Relato Souvenir, que esta vez tiene que ver con una mítica frase que acompaña a este arte de las 7 bellas artes, que es nada más y nada menos. Les voy a mencionar la frase: cámaras, luces y acción. Bueno, pero antes de iniciar con lo que tengo por mostrarles, que tiene que ver con este lugar que está aquí atrás, primero que todo tengo que colocarlo en contexto. De dónde viene todo este cuento es que de los inicios del cine. Así que para poder iniciar, primero rebobinemos el video desde el principio. Y así nos daremos cuenta de qué es todo esto del cine aquí en Colombia. Y es un lugar que tiene el mismo nombre que la historia que les voy a contar al inicio, para que estén al tanto y puedan entender todo este video de inicio a fin. Así que empecemos por el principio. Bueno, la cosa empezó de la siguiente manera. Resulta que corría la época de los 1970 y aquí en Cali está el auge por la salsa y la rumba. Resulta que por aquella época habían dos pelados que se habían conocido desde muy niños debido a una explosión que se realizó en 1956 aquí en Cali, que por si les interesa y no lo han visto, tengo un video relacionado con esa historia, que fue un caso muy trágico aquí en la ciudad, así que se lo estaré dejando por aquí para que lo chequeen y vuelvan al video. Bueno, la cosa es que eran dos pelados que se conocieron en ese hecho que ocurrió aquí en Cali, y la cuestión es que esos dos niños eran muy amantes al cine, les encantaba el cine. Esos dos pelados, uno se llamaba Luis Ospina y el otro era Carlos Mayolo. Luis Ospina fue un pelado pues que tuvo la oportunidad de poder estudiar cine en el extranjero, en Estados Unidos, y Carlos Mayolo fue un poco más autodidacta, y poco después se integraron con otro pelado que resultó ser el famosísimo y hoy mítico Andrés Caicedo, el escritor caleño que hoy le da la vuelta al mundo con sus libros que nos dejó, poniendo al alto la literatura colombiana. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en Cali? Resulta que por aquel momento, en el año 70, además de la rumba, además de los Juegos Panamericanos, se estaba empezando a ver un auge por lo que era el cine. Entonces, estos tres pelados que le acabé de comentar empezaron a crear un movimiento cinéfilo aquí en la ciudad. Por el lado de Andrés Caicedo, él creó lo que se le llamó el Cine Club aquí en Cali, que como bien lo dice la palabra, era un lugar, un club donde se daban películas, además de poder interactuar y hablar un poco sobre lo que era el cine. Y por el lado de Luis Ospina y Carlos Mayolo empezaron a sacar documentales y películas. Esos tres juntos empezaron también a crear un movimiento que se le llamó el gótico tropical, que eso surge a raíz de querer producir películas más que todo ambientadas en el género de terror. Por el lado de Carlos Mayolo y Luis Ospina llegaron a sacar películas como por ejemplo Pura Sangre, La Mansión de Arucaima, Carne de tu Carne, Oiga Vea, que era un documental realizado en cuestión a los Juegos Panamericanos que se estaban gestando aquí en Cali en 1971. Además de las películas, por el lado de Andrés Caicedo, resulta que él era escritor. En cuestión a la literatura colombiana, él dejó una cantidad de obra que el día de hoy nos representa. Además, quizás de ser un orgullo caleño, es un orgullo colombiano. Pero bueno, así como inició todo este movimiento en el año 70, también en esa misma década nos deja Andrés Caicedo. El pelado murió muy joven, a los 26 años, porque él tenía la idea que vivir después de los 25 no valía la pena. Y pues ya por el lado de Luis Ospina y Carlos Mayolo siguieron sacando cantidades de producciones en los años 70, los años 80, los 90, ya por la época de los 2000 fueron en menor cantidades, cada uno quizás ya más independientes, por aparte sacaban sus producciones, y ya en el 2007 nos deja Carlos Mayolo, y en el 2019, un poco más acá, también nos deja Luis Ospina. Ya con esto concluyendo, no como final, pero sí cerrando un poco lo que fue este famosísimo grupo de Cali, hoy conocido como Caliwood. Aunque quedan unos pocos integrantes de ese grupo, pero igual con ese video lo que trato de hacer es aportar un poquito más, un granito de arena, para poder tener esa historia y compartírsela a mucha más gente que la pueda conocer y le interese. Ahora sí, ya con esto nos podemos adentrar en el Museo Caliwood, que por cierto ese museo tiene el mismo nombre de este grupo, así que ahora sí nos podemos ir al museo. Adentrémonos, que tengo muchas cosas para mostrarles ahí adentro, así que mejor no les cuento más y espero que se la vean ustedes, porque esto va a estar muy interesante, así que fuimos a ello y a lo que fue, a lo que vinimos.
Ya estamos adentro. Museo del Cine Caligula. Primeramente quiero recordar que eso es un museo dedicado a recopilar, digamos, elementos o pequeños fragmentos de la historia del cine, bien sea por medio de aparatos que sean capaces de reproducir o grabar, como bien puede ser por películas, cintas que se han realizado y se encuentran aquí en este museo. Con este video, como ya les expliqué, que pretendemos tocar la historia del cine aquí en Cali y también ampliarla hacia Colombia, pero centrada pues aquí en Cali. Entonces resulta que este museo que vemos aquí se creó en 2008 por el señor Hugo y poco a poco se fue expandiendo hasta alcanzar una amplia colección de elementos que están viendo aquí atrás mío, que son una cantidad de proyectores, cintas, reproductores quizás un poco más modernos y también filmadoras. Incluso hay algo interesante que me gusta y es que tiene incluso máquinas proyectoras de teatros como la que está acá atrás. Tiene también además fragmentos de periódicos o revistas que se realizaron en aquel tiempo, digamos comienzos del siglo pasado, del siglo XX, como este que está aquí. Pueden ver lo que yo estaba escribiendo acá. Aquí está en la realidad. No está trabajando a 24 fotos por segundo, ¿no? Mi nombre es Hugo Suárez Fiat y soy el fundador y director de Caliwood, el Museo de la Cinematografía. El Museo de la Cinematografía fue fundado el día 22 de octubre del año 2008. A partir de ese momento, lo que hicimos fue restaurar, refaccionar y remodelar el espacio que ocupa actualmente el museo. Esa labor nos tomó aproximadamente año y medio y para más o menos el día 1 de noviembre del 2012 fuimos capaces de abrir oficialmente el museo al público. Este museo tiene un propósito muy claro y es reclutar el equipamiento técnico, tecnológico creado a partir de la invención de la fotografía en 1839 y si las circunstancias lo permiten, por supuesto, cualquier aparato ligado a la óptica antes de 1839. ¿Por qué? Porque se me calienta la máquina y este no es el espacio adecuado, no tenemos aire acondicionado. Esta es la película, en el carrete del 20th Century Fox, aquí está, bajando. Miren los rodillos dentados en pleno funcionamiento, miren. Son perfectos, miren. Con ese propósito en mente, el museo ahora alberga una colección de aproximadamente 300 cámaras fotográficas. Tenemos también en exhibición permanente unas 150 filmadoras de cine. Hemos ya excedido el número de 300 equipos de proyección de películas, de los cuales hay unos de la categoría denominada a nivel doméstico, que eran para películas de 9.5 milímetros, películas de 8 milímetros, de 16 milímetros. Y en la gama, digamos, alta, en el top, tenemos más o menos 50 proyectores de cine grandes, profesionales, de los cuales la mayoría se usaron en teatros del suroccidente de Colombia, en las capitales más importantes del Valle del Cauca, de Nariño, del Cauca, de Caldas, de Quindío, y algunos equipos bien importantes como los que están a mi espalda, traídos de la ciudad de Bogotá. Aquí está el teatro por donde pasa la película. Miren los rodillos dentados trabajando aquí. Miren el otro. El invento del cine proviene de la inspiración que le dio a Louis Lumière la máquina de coser de su mamá, la intermitencia de la aguja y el desplazamiento de la tela hacia adelante cuando se está cosiendo. Eso es lo que inspiró los movimientos de la máquina del cinematógrafo. ¿Listo? Y ahora les voy a hacer una demostración acá bien interesante.
¿Cómo le ha parecido el museo? Para ponerlo un poco en contexto sobre este lugar, resulta que hasta hace poco era el único museo dedicado al cine aquí en Colombia. Don Hugo me comentó que hace alrededor de 2 meses se creó otro museo en la ciudad de Medellín que fue llamado como Medayork, pero igual se podría decir que este es el primer museo que se creó aquí en Colombia en relación al cine. Por acá hay una cantidad de elementos fascinantes, por ejemplo, mira, acá hay como esas cámaras antiguas que utilizaban antes, que eran en forma de acordeón, ahí las pueden notar, que incluso tienen aquí abajo una breve descripción, digamos, del año que se fabricó, un poco de su descripción, qué es lo que manejaba, y una cantidad de elementos más súper interesantes, como por ejemplo esta que está aquí. Que para continuar con las cámaras, quiero mostrarles algo súper interesante. Es que aquí está la cámara más grande de Colombia y es nada más y nada menos que esta que ven aquí, que es súper enorme. Si pueden visualizarla aquí, mira, más o menos 1 metro y medio. Y pues esta cámara era utilizada antes para poder tomar fotografías panorámicas, fotografías que requerían de una amplia visualización. Entonces utilizaban ese tipo de cámaras, que si pueden ver es enorme y está sobre su base con la que vino, su base original. Acá también hay otra cámara del mismo tipo, pero básicamente esta es la cámara más grande que hay en el mundo y está aquí en el Museo Caligot. Bueno, ¿cómo funciona el museo? Resulta que aquí tienen un método muy interesante y muy chévere dependiendo de la forma en que tú vengas a ver el museo. Por ejemplo, si vienes tú solo, te dan un tour guiado casi que por ti mismo, pero pues también acompañado en cosas que no entiendas, con QRs como estos que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aquí el museo está dividido por estaciones. Aquí lo denominan como estaciones. Entonces tú vas por cada parte del museo, coges tu celular, escaneas el código QR y ahí te suelta un audio que te va guiando un poco de qué es lo que estás viendo en el sitio y lo vas visualizando y vas entendiendo un poco de qué trata ese espacio. En caso de que quizás no entiendas o no encuentres algún elemento de lo que te están hablando ahí, aquí está Don Hugo y también los guías que lo ayudan a él para poderte direccionar y guiar un poco más en tu estadía aquí en el museo. Así que por eso no hay pierde, me parece muy interesante esa forma que tienen y muy ingeniosa, muy creativa. Por ejemplo, la estación que ven aquí es la estación número 10. Aquí el museo, como les dije, está compuesto por estaciones y hay 10 estaciones. 10 estaciones que nos hablan sobre, digamos, proyectores, que nos hablan sobre la María. Para los que son conocedores, digamos, de literatura o de cine, sabrán de qué les estoy hablando cuando les digo la María. Aquí hay un espacio dedicado para eso y se lo voy a mostrar de una vez. La María, como les había comentado, resulta que aquí en Caligot tiene un espacio solamente para esta película y esta obra también literaria, porque primeramente debo recordarles de que esto es una obra literaria que se adaptó ya al cine y poco tiempo después pues siguieron sacando una cantidad de adaptaciones, series, novelas. Bueno, este lugar que quiero mostrarles es muy interesante. ¿Por qué? Para los que sabrán y para los que no también, les pongo en contexto de que es una película que se filmó en 1922 y fue una adaptación al cine de la obra literaria de Jorge Isaacs, María. Pero ¿qué es lo importante con esa película? Pues pasa una cosa muy desastrosa y es que la película se filmó, se dieron varias funciones, pero la película se perdió. De la película pues solamente quedan como 8 minutos de video y el resto se perdió. Pero aquí en el museo nos quedan unos registros fotográficos sobre lo que fue la filmación de la película, que son esos que están aquí en cámara que ustedes están viendo, que aunque la película pues se haya perdido, ya no esté, me comentaron de que eso era en cuestiones porque los encargados, los que financiaban junto a la productora, tenían un acuerdo de que si la película no era rentable, tenían que destruir. Sacaron 9 copias y tuvieron que, pues, mandaron a que las destruyeran todas, que las desaparecieran, pero resulta que de todas esas 9 quemaron 8 y quedó una. Esa película se guardó por mucho tiempo y poco tiempo después la persona que la tenía pues murió y la familia fue a revisar entre sus cosas que tenían guardadas y ahí apareció la cinta de la película. Resulta pues que pensaban que era algo que no valía la pena, que lo iban a botar porque también olía como feo.
por tanto tiempo guardado, y al final pues como eso se demoraba mucho en desintegrarse, optaron por quemaron la cinta, quemaron la última cinta que quedaba de esta película, y lo último que alcanzó a rescatar fueron esos como 8 minutos de película que podrán encontrar, no sé si de pronto en YouTube, y eso es todo lo que queda, solamente quedan registros fotográficos, pero pues el consuelo, aunque pues lastimosamente la primera película no esté, es que más adelante hicieron más adaptaciones. Aquí están las adaptaciones que se vinieron haciendo durante el transcurrir del tiempo hasta la actualidad, otras adaptaciones cinematográficas, series, novelas, pero pues la película no le fue muy bien y lamentablemente tuvieron que desecharla y esto se perdió. Acá me comentaron rápidamente que esos proyectores como este que está aquí se manejaba de forma análoga. Acá se colocaban unos lápices de carbono que se prendían, era lo que daba la luz. Acá ya pues las cintas, acá todo el mecanismo, y ya con esa luz que se producía acá adentro se mandaba la imagen. Acá tiene pues una chimenea como los que están viendo acá, una chimenea enorme para poder que el proyector respirara, para que no se fuera a hacer un incendio en la sala de proyecciones. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les comenté sobre todo este bororo de la historia que hubo aquí en Cali, que Caliwood, que el grupo de Cali, que una cantidad de cosas de películas y libros y el gótico tropical? Pues resulta que aquí tienen un espacio dedicado a estos tres personajes. ¿Se acuerdan de Luis Ospina? Aquí está el espacio dedicado para Luis Ospina, por acá está para Andrés Caicedo y por acá está para Carlos Mayolo. Aquí hay una cantidad de elementos que pertenecieron a él. Por ejemplo, esta cámara que está aquí, que perteneció a él, y al igual que esta cámara de él, también hay otras más de estos otros dos personajes. Por ejemplo, esta cámara que está aquí perteneció a Andrés Caicedo y era la que utilizaba en sus tiempos de juventud para poder filmar sus cosas que le apetecía en forma de cine. Por acá hay otros elementos. Allá está uno de sus ejemplares de su obra, quizás de las más conocidas, que es Que viva la música, que les cuento rápidamente. Como les dije, al inicio él se murió en la década de los 70, en 1977, y él se suicidó el mismo día que le llegó el primer ejemplar de ese libro que ven aquí detrás, que es Que viva la música. Y pues ya con eso él decía que vivir más de los 25 no valía la pena, que él dejaba algo de obra y se iba en paz, se iba tranquilo. Por acá también está del famosísimo Luis Ospina, que fue el último que quedó de todos esos tres que murieron en el 2019. Acá hay una cámara que le perteneció a él, fotografías, incluso aquí podemos ver que estuvo aquí en este lugar. Hay una foto con la claqueta de Caliwood. Hay más elementos pertenecientes a él, un cartel de Pura Sangre, que si quizás ustedes vieron el anterior video a este, que fue el Museo de la Tertulia, ahí les mostré este mismo cartel y les conté un pequeño fragmento de lo que trata esta película que la hizo Luis Ospina. Acá hay otros carteles relacionados a esa película. Me parece muy bonito, la verdad, que tengan esto aquí, como en honor a este grupo que perteneció aquí a Cali, y más este museo que llama Caliwood, que es el que recibe el nombre de este famosísimo grupo, y más con elementos pertenecientes a ellos. Me parece una belleza. Bueno, yo he aprendido aquí a lo largo de esta década de la importancia del grupo de Cali, o también llamado grupo de Caliwood, pero pienso que uno debería mirar también a lo lejos y más atrás en la historia del cine en Cali. Digamos, hubo algunos fenómenos espontáneos importantísimos en la producción de películas en Cali. Lamentablemente no hubo continuidad y yo diría que tampoco la ha habido ahora. Es decir, digamos, en el capítulo caleño frente a Colombia sufre la vicisitud de que no hay continuidad y la tradición no se forja, es lo que yo pienso. Aquí hubo en 1906 o 7 un camarógrafo de origen francés enviado por los hermanos Lumière, que vinieron por América Latina filmando escenas, cortometrajes, documentales, etc. Luego en Bogotá hubo esta película bien controvertida que hicieron los Didoménicos sobre el asesinato de un presidente en Colombia en el año 15, creo que es esa película. Luego viene la importantísima película María,
rodada en el Valle del Cauca en 1922 por Máximo Calvo y Alfredo del Diestro. Luego viene Garras de Oro, la película anti-yankee, la primera y creo que la única película anti-yankee de la época en Latinoamérica que se filmó y que tiene un mensaje contundente. Luego vienen películas de los años 30, 35, 40, 41. Máximo Calvo inaugura en Colombia el cine con sonido. Luego hay unos brincos de 10, 12, 15 años hasta el año 55, las películas de Guillermo Ribón y este otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, en fin, se me olvidó el nombre, que filmaron la película La Gran Obsesión aquí en Cali, en el barrio de San Fernando, una película interesante, que además fue la primera película a color filmada dicen que en Colombia. Luego vienen ya los capítulos del 60, del 70, viene Pascual Guerrero, viene Carlos Palao, viene un director de cine que nunca ha sido destacado, pero que hizo una película tremendamente impactante que se llamó El Muchacho y los Asesinos. Esta película es de 1971, antes de que apareciera el fenómeno durante los Juegos Panamericanos del Grupo de Cali. Esa película se llama El Muchacho y los Asesinos. Es un largometraje impactante, impresionante, con tremenda musicalización, escenografía, dirección de arte, construcción de espacios. Hicieron inclusive un pueblo del oeste cerca de Pradera Valle, en el corregimiento de Vilela. Estos son, digamos, capítulos y espacios que no están suficientemente promocionados dentro de la historia del cine colombiano. Luego ya viene el Grupo de Cali, que hace e impacta con todo su criterio, con toda su opción, con su alternativa, con su cine propio, etc. Algunos me hablan de que es el cine gótico, el gótico tropical, bueno, en fin, todos estos espacios, capítulos que generan una seguidilla en la historia del cine colombiano, lamentablemente son muy saltan de varios años a otros. De mi lado, mientras mi Dios me permita vivir más, lo único que haré de aquí hasta el día que me muera será tratar de mejorar esta colección que exhibimos y sobre todo tratar de convencer a que todos, sobre todos los caleños, lleguen a Caliwood, el Museo de la Cinematografía, el cual está abierto todos los días del año, salvo algunos festivos. Pero si nos llaman y de pronto el grupo amerita el esfuerzo, somos capaces de abrir los lunes festivos o un jueves festivo si fuera el caso. El cine ha tenido sus cambios durante todos estos años, desde las primeras películas mudas en blanco y negro hasta llegar a las que tienen sonido y son a color. Otro ejemplo de este cambio es que antes existían los teatros, que eran los encargados de mostrar toda la magia del cine, y por lo menos aquí en Cali, casi por cada barrio había un teatro, esos sitios que se encargaban de dotar de la magia de la pantalla grande a todos sus espectadores. ¿Se acuerdan de algún cambio que haya tenido el cine? Tal vez de cómo lo percibías, o también, ¿por qué no?, de cómo lo hacías. Esos recuerdos que se nos vienen a la mente con una película, recuerdos familiares o de algún momento que marcó en su tiempo algo importante para ti. Pero bueno, por mi lado este es mi pequeño aporte hacia el cine. Ya con esto me despido, no sin antes proponerte de que si te gustó el video, te suscribas, dejes un like y un comentario sobre cuál es tu película favorita. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en un próximo video y no te olvides de mirar cine. Chao.